Dice el versículo 1, pues yo quiero hablar un poquito de estos dos personajes. Dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, que era las 3 de la tarde, la de la oración. It says in verse 1 that Pedro y Juan. Peter and John went to the temple to pray at 3 o'clock, which was the time of prayer. Okay. Yo voy a hablar un poquito acerca de estos dos personajes. I'm going to talk a little bit about these two ¿Sabe por qué? people. Porque estos son dos gigantes de la fe. Because these are two giants of faith. Estos no son cualquier personaje, Pedro y Juan. They're just not anybody, Peter and John. Estos son hombres que todavía se habla y se predica de ellos. Because ¿Me entiendes? these are men that are still spoken about, preached about to this day. Quiero hablar primero de Pedro. I want to talk about Peter first. Bueno, ustedes saben que Pedro era uno de los apóstoles. O ahí suave para que ella me vaya llevando. Peter was one of the apostles. Y que Pedro era pescador de profesión. Peter was a professional fisherman. Amén. Entonces, Pedro tuvo un encuentro con el Señor Peter had mientras an pescaba. encounter with Jesus while he was fishing. Y Cristo lo llamó a él y a su hermano Andrés. Jesus called Peter and his brother. Y le dijo, ven a mí y os haré que seas pescador de hombres. Jesus told them, come to me and I will make you fisher of men. Y Pedro dejó todo y siguió al Señor. And Peter left everything and followed Gloria a Jesus. Dios. Mira, Pedro es tan poderoso Peter was so powerful que Pedro caminó en el agua. that Peter walked on the water. Ningún hombre ha caminado en el agua. No other man has walked on En the tablita water. camina. En tablita, pero no así como caminó Cristo. He walked like the way Jesus walked on water. El único hombre que caminó un poquito en el agua fue Pedro. The only man that walked just a little bit on Porque water was si no Peter. hubiera quitado la vista de Cristo, seguía caminando. Had he not taken his eyes off of Jesus, he would have continued walking. Gloria a Dios. Este es Pedro. This is Peter. Se dejó usar de Satanás. And he let himself be used by Satan. Le dijo a Jesucristo, Señor, que no te acontezca tal cosa. He told Jesus, Lord, do not let these things happen. Que no vaya a morir allá en Jerusalén. That you will not die in Jerusalem De una forma sutil. in such a bad way. Y el Señor entendió que eso era Satanás. And Jesus understood that was Satan. Y le dio una reprendida a Pedro, digo a Satanás, que estaba usando a Pedro. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. And he rebuked Satan through Peter. He told him, oh, get away from me, Satan. Porque no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. They don't put their eyes on the things of God, but on man. Gloria sea al dulce nombre del Señor. Entonces, también este Pedro le dijo al Señor, porque él se sentía fuerte espiritualmente, He was dijo al feeling Señor, spiritually aunque strong. todo esto te negaren, yo no te voy a negar. And even if everyone denies you, I will not. El Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. And Jesus told him, Peter, before the cock crows 3 times, you will have denied me. Y así sucedió. Pedro lloró amargamente después de haberle negado. And Se he started arrepintió. crying. Gloria a Dios. Mira, ese Pedro lo tenía Herodes para sacarlo y entregárselo a los judíos para que lo mataran. Herod had Peter so that he can be taken in and killed. Pero el Señor envió un ángel But God sent an angel, y el ángel le abrió la puerta a Pedro. and the angel opened the doors, the Y gates Pedro se for escapó de Peter. la muerte. And en Peter esa was able to ocasión. escape death. Ese era Pedro, hermano. That was Peter. Pedro resucitó una muerta. Peter revived a dead Gloria a person. Dios. Y miren quién era Pedro, pescador de profesión. And he was only a fisherman. Él no era un doctor en la ley. He wasn't a doctor of law. Él no era un teólogo. He wasn't a theologian. Él lo que era un pescador común y corriente. He was just a regular fisherman. La única diferencia es que él había ido al Instituto Internacional
más grande del mundo, He went to the biggest institution there was con Jesucristo. with Jesus. Ese era el maestro de él. And that was his teacher. Gloria a Dios. Praise Y este be to God. hombre, Pedro, como le dije, Peter. visitó una muerta He también. revived a dead person. Pedro lo acusó Nerón, el rey Nerón de Roma. He Lo acusó de ser líder de los cristianos. accused him of being leader of the Christians. Acusó a los cristianos de haberle pegado a Roma, de haber quemado a Roma. He accused him of burning down Rome. Y a Pedro de ser el líder. Y lo condenaron a la muerte a And he Pedro. accused Peter of being leader of Christians. And they condemned him to death. Y cuando llevaron a Pedro a ejecutarlo, And when they took Peter to execute him, le dijeron que si tenían una última palabra antes de morir. they asked him if he had anything to say before dying. Y Pedro dijo que sí, tenía una última palabra. He said, yes, I do. ¿Cuál es la última palabra? What is the last thing he said? Él le dijo que me crucifiquen con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Crucify me with my Porque head yo down no and my soy feet up. digno de morir como mi Señor. I am not worthy of dying like my Lord. Y Pedro se hizo un mártir. He became a martyr. Gloria a Dios. Ese fue Pedro, un hombre común y corriente, That was Peter, a common man. que ni escuela tenía. He didn't even have an Porque era education. del vulgo, le decían, ¿verdad? Amén, pero Dios es el que hace lo que Él quiere cuando Él quiere. But God does what he wants to do with you. Entonces también Juan And John, el apóstol del amor, el amado. the one that was loved, the apostle that was Era el que loved. se recostaba al pecho del Señor. He was the one who laid his head on Jesus' chest. Y su padre se llamaba Zebedeo, su madre Salomé. His mother was Solomon, his father También was era pescador. Zebedee. También era They was also pescador de fishermen. profesión. Gloria a Dios. Ay, como que tiene, el Señor como que encuentra una similitud entre ser pescador y pescar alma, ¿verdad? Yeah, Jesus finds a A similarity mí me encanta fishing pescar. and fishing for Y al men. hermano Félix le encanta pescar. He loves fishing. Y la pesca tiene tú tienes que tener esta, si no te comen toda la carne y no coges nada. You have to have some kind of knowledge because if Es not, así you o no won't be able así, to fish Fer? anything. Entonces, para ganar las almas también tú tienes que usar esta. And to win souls, you also have to use your Porque mind, si no, your como brains. decíamos, entran por la puerta y se nos van por la puerta de atrás. Or they'll come in and they'll leave through the back door. Tiene uno que tener sabiduría para ganar. You have to have wisdom to win souls. Amén. Entonces, Juan fue el único apóstol que estaba junto a la cruz cuando Jesús estaba muriendo allí. John was the apostle that was near the cross when Jesus Recuerden was que Jesús dying. le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo. Jesus told, this Y a, is what Jesus y a told Juan le dijo, Mary, woman, this is, behold your y son. a Juan le dijo, hijo, he ahí tu madre. And Jesus told John's son, behold your mother. Él estaba allí. También cuando Cristo resucitó, él y Pedro corrieron a la tumba a ver. John and Peter were the ones who ran to the tomb. Y él corrió más rápido que Pedro y llegó. And John ran faster than Peter. Las mujeres primero, The women first, después vino Juan y después Pedro. then John, and then Fueron Peter. los primeros testigos The first de la resurrección de Jesucristo. to testify of Jesus' resurrection. A Juan le decían el divino, John they used to call the divine, el teólogo. the theologian. Escribió el Evangelio según San Juan en la ciudad de Éfeso. He wrote I'm sorry. El Evangelio según San Juan en Éfeso. He wrote the book of John in Ephesus. Escribió 3 cartas He de wrote 3 Juan letters y el libro de Revelación, and the book of Revelation. Apocalipsis, cuando fue Apocalypse. desterrado a la isla de Patmos. When he was taken to the island of Patmos. El único apóstol que no murió como mártir. The only apostle that didn't die as a martyr. Tuvo una larga vida. He had a long life. Gloria a Dios. Ese siervo de Dios y Pedro That servant of God and Peter, iban a la hora de oración, a la hora de la oración a orar. they were going at the time of prayer to pray.
Gloria a Dios. Era una costumbre It was a de custom. ellos orar. Todos los judíos oraban a esa hora, a las 3 de All la the tarde. Jews would pray at that time at 3. Todos estaban supuestos ahí a orar al templo a las 3 de la tarde. They were all supposed to go pray at the temple at 3. Nosotros tenemos servicio de oración los miércoles We have a las 7 service on Wednesdays at 7:30. 7:30. y no todos vienen. Not everyone comes. Pero le invitamos que estén con nosotros But en we los invite you servicios to de come, oración. to come to these Es prayer importante services. It's la oración, important. hay que orar. We have to pray. Porque si no oramos, entonces, hermanos, no recibimos. If we don't pray, then brothers, we don't receive. Cuando viene ese mover del Espíritu, usted no recibe nada porque no When that movement of the Spirit comes, you won't receive anything. ora, no está en las reuniones. You're not in the meetings. Tenemos and que the orar. meetings of prayer. Estos cielos son ejemplos para nosotros seguir. They are examples for us to follow. Peter and John. Amén. Entonces, la oración dice, es la comunicación del hombre con Dios. Esa es la oración. La Prayer is comunicación del hombre communication con Dios. between man and God. Gloria a Dios. Qué lindo. Oiga bien, se basa en la seguridad de que Dios existe It's based on the security that God exists. y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador que recompensa. It's like the reward. recompense of those that seek Him. Amén. Thank you. Amén. De lo que le buscan. En Hebreo 11:6 lo dice. Hebrews 11:6 Okay. says it. Oiga bien, la primera vez que se menciona específicamente una oración, ¿saben dónde es? The first time that the Bible talks Se me about dirá en la prayer, do you know Biblia. where it is? Ok, dice, cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. When Melchizedek, Yeah. You should read it in the Bible. Genesis 14, 18, 20. Genesis 14. Amén. Vamos a esperar un poquito. Que el tiempo está, el reloj está dando vuelta a todo lo que da. Ay, que le ayude. Génesis 14, 18 al 20. Ahí ya lo encontró Gigi. Gigi, ¿qué ella se llama? Ok. Okay. A ver. 18 al 20. 18 al 20. It says, and Melchizedek, who was king of Salem, and also a priest of the Most High God, brought bread and wine to Abram, blessed him, and said, may the Most High God, who made heaven and earth, bless Abram. May the Most High God, who gave you victory over your enemies, be praised. And Abram gave Melchizedek a tenth of all the loot he had recovered. Ahora busca, mientras yo leo en español, en Génesis 28, 20 y 22. Pero yo lo voy a leer primero, ¿ok? Se encontramos una petición en el caso de Jacob. Cuando en Betel él hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa es una petición con promesa. That is a petition with a promise. Léeme el pasaje. El 20 y el 21. En Génesis 28, 20 y 22. 20 y 22. Then Jacob made a vow to the Lord, if you will be with me and protect me on the journey I am making, and give me food and clothing, and if I return safely to my father's home, then you will be my God. This memorial stone which I have set up will be the place where you are worshipped, and I will give you a tenth of everything you give me. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar rapiditamente al pasaje. El versículo 2 dice, del capítulo 3 de Hechos, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Amén, gloria a Dios. El cojo de la Hermosa. Voy a hablar un poquito acerca del cojo de la Hermosa. I'm going to Léelo. talk about Versículo 2, 3, 2.
There at the beautiful gate, as it was called, was a man who had been lame all his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people who were going into the temple. Amén. Este hombre tenía un apodo que le decían el cojo de la hermosa. Everyone had a nickname for him, the lame of the beautiful gate. Todos los días lo traían al templo y lo sentaban allí. Every day they would take him to the temple and he'd stay there. Era como una rutina. It was like a routine. El mismo día, The same day, a la misma hora, at the same time, en el mismo lugar. in the same place. Al pobre hombre lo traía y lo Poor man ponían had taken allí there a and put pedir him there, limosna. and he'd ask for money. Ese era su espacio, That was his space. ese era su lugar That was his y se le place. respetaba ese lugar. And it was Gloria a respected for Dios. him. Pero yo dándole imaginación, digo yo, bueno, dice que lo llevaban, It says that they would take him. porque no habían avance como lo que hay ahora. They don't have advances like today. Ahora lo inválido Now, people that are tienen disabled, silla de ruedas que pueden ir donde quieran. they have wheelchairs, motorized wheelchairs that they can go anywhere. Pero en ese tiempo la gente había que llevarlo, los que eran inválidos. But at that time, people had to be carried to places, Y él lo llevaban allí. and they would take him there. Y yo dándole imaginación, pero este hombre, me imagino que no era casado. I can imagine this man wasn't married. No tenía hijos, no tenía familia. He didn't have children, family. Porque él vivía de la ayuda pública. He used to live by whatever was given to him. Eso apenas le daba para comer. He hardly had to eat. No podía tener una familia. He couldn't have a family. Miren cómo este hombre, como marcó la vida de este hombre. You can just imagine how this man was marked by his life. Otra cosa que yo pensé, este hombre no tuvo una infancia bonita como la que yo tuve. I'm sure he didn't have a good childhood like I did. Que los niños jugábamos en el campo, jugábamos en el cementerio, jugábamos en todos Children would lados. go out and play. I could imagine that he wasn't able to. Y es una vida, olvídese, la mejor, yo creo, la mejor. I'm sure I had a very good childhood compared to his. Amén. Y él, como era paralítico, no disfrutaba de eso. He was paralyzed. He wasn't able to enjoy anything like that. Él podía ver a los otros niños disfrutando, pero él no. I'm sure he saw other children playing and enjoying life, but he couldn't. También yo me imagino, gloria a Dios, I can also imagine que este hombre tenía depresión, ¿verdad? he must have been depressed Porque la vida lo había marcado. because he was marked by this. Él nació así, él no He was pidió born nacer like this. así. He didn't ask to be born like Él nació this. así, con ese defecto. He was born with this defect. Entonces, por esa causa, la depresión, la ansiedad lo atacaba. I'm sure he must have been anxious and depressed by this. Como hay muchos que tienen un defecto de nacimiento, There's many that have some kind of defect from birth. ellos no pidieron nacer así. They didn't ask to be this way. Pero fue la voluntad del Señor que nacieran así. But it was the will of God that they would be born this way Y han pasado por mucho sufrimiento, and have gone through much complejo de suffering, inferioridad, an inferior complex, dolor en su alma. pain in their soul. Y es triste la situación, And it's very sad, the porque no situation. son normales como nosotros. It's not normal like we are. Me imagino que este hombre se sentía así, He must have felt this way, muchas veces deprimido depressed many por su times condición. from his condition. Y él no pidió eso, He él didn't no pidió ask esa for it. vida. He didn't ask for that life. Él nació así. He was born that way. Gloria a Dios. Praise be to God. Pero Dios tenía un día para él. But God Gloria a Dios. had a day for Aleluya. him. Praise be to Ese God. iba a ser el día de la bendición de él. That was the day for his blessing. Aleluya. Ese iba a ser el día grande para él. That was going to Como be le the dije, big day for Dios tiene un him. día para ti. Because God Gloria a has a day Dios. for you too. Amén. Y miren lo que dice en el versículo 2. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, que le diera algo. Él deseaba dinero, que le diera algo. When the lame man saw Peter and John, he begged them to give him money. Dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo,
míranos. They looked straight at him, and Peter said, "Look at us." Entonces él estuvo atento, So he attentively looked at them, esperando recibir algo de ellos. expecting to get something from them. Mas Pedro dijo, But Peter said to him, no tengo plata ni oro, "I have no money at all, pero lo que tengo te doy. but I give you what I have. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, In the name of Jesus Christ of Nazareth, levántate y anda. I order you to get up and walk." Gloria a Dios. Y miren lo que dice el 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. And then it says, then he took him by his right hand and helped him up. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. At once the man's feet and ankles became strong. O sea, sus piecitos estaban como torcidos, así. His ankles must have been twisted. Y cuando Pedro y Juan oraron por él y lo levantaron, los piecitos se le enderezaron. And when Peter and John prayed for him, they lifted him up, and his feet were fine, his ankles Gloria were sea fine. el dulce nombre del Señor. Amén. Y dice, y saltando, se puso en pies y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. And it says he jumped up, stood on his feet, and started walking around. Then he went into the temple with them, walking and jumping and praising God. Amén, gloria a Dios. Dice, y todo el pueblo, el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. And chapter 9 says, verse 9 says, the people there saw him walking and praising God. Amén, gloria, qué hermoso. Eso What a fue un beautiful milagro. thing. That was a miracle. Eso fue un milagro. Y That was a Dios miracle. usó a su siervo And God used his servants para realizar ese milagro. to Gloria make a that Dios. miracle happen. Ese fue el día grande de ese cojo de nacimiento. That was that lame Gloria a man's Dios. day. Ese fue el día de su sanidad. That was the day of his healing. Yo creo en la sanidad divina. I believe in Yo creo en los healing. milagros. I believe in miracles. Yo creo que el Señor todavía sigue obrando. I believe that God is still working. Que el Señor no se ha movido de su trono, está en su mismo sitio. He has not moved from his throne. He's still at the same Gloria a Dios. place. Alguna gente hoy en día dice que los milagros no hacen falta. Some people today say miracles are not needed. Y los milagros sí hacen falta. Miracles are definitely Gloria a needed Dios. No, porque la ciencia médica está avanzada. because medical science is so advanced. Un médico puede operarte y tú volver a caminar bien. A doctor can operate on you and you will Ah, start pues entonces walking again. no tuviéramos inválidos entonces. So we wouldn't have any invalids Si los médicos pudieran hacer eso. if doctors could do that. Gloria a Dios. Este hombre era un inválido, era un cojo. That man was lame. He Y couldn't se le walk. enderezaron los pies cuando se oró por él. And his ankles were completely healed and Gloria sea el straightened. dulce nombre del Señor. Praise be to God. Fue una maravilla. It was a miracle. Hay gente que necesitan ver para creer. Some people need to see to believe. Pero en la vida cristiana tú necesitas ver para creer. But in the Christian life, you don't need to see to believe. Primero tú tienes que creer para ver. First, you have to believe to see. Si tú no crees, no podrás ver la mano de Dios. If you don't believe, you won't be able to see the hand of No God. podrás ver el milagro que Dios tiene para ti. You won't be able to see the miracle that God has for you. Por lo tanto, la fe Therefore, es que mueve la mano de Dios. Faith is what moves the hand of God. La fe es la que mueve la montaña. Faith is what moves mountains. Gloria a Dios. Pero este hombre tenía fe. But this man had faith. La fe que él tenía, The faith he era que le had iban a dar algo. is that he was going to get some No, money. no dice la Biblia que él tuvo fe. It doesn't say in the Bible that he had faith. La fe la tenían los dos siervos de Dios en ese entonces. The faith he had was in Pedro y money he Juan. was getting. And Peter and Gloria a John. Dios. Y cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, And when a man comes filled with the Holy Spirit, filled with faith, surgen los milagros. that's when the miracles happen. Gloria a Dios, cuando la persona está llena del Espíritu Santo. When someone is filled with the Holy Spirit.
¿Saben que Pedro negó al Señor? Peter denied Jesus. Por ese milagro que Dios hizo a través de él, lo arrestaron, lo metieron preso. For that miracle that he performed, Lo he got arrested. interrogaron. They interrogated him. ¿Con qué autoridad y con qué nombre le había hecho eso? With what authority did he do Y this? la Biblia dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, And the Bible says that Peter, filled with the Holy Spirit, le dijo que ese hombre estaba sano por That this el man nombre de Jesucristo de Nazaret. that this man was healed in the name of Jesus of Nazareth. Gloria a Dios. Por ese nombre, gloria a Dios. By that name, Que es sobre todo that nombre. is above all Que names, toda rodilla se tendrá que doblar that delante every de knee él. will bow Y toda before him, lengua tendrá que confesar que And every Jesús es el tongue Señor confess para that gloria de Jesus is Dios Lord. Padre. Gloria a Dios. Praise Por be to ese God. nombre tan poderoso for that que powerful name, ninguna oración puede llegar al cielo that no prayer can get to heaven through that name, si no va a través del except through nombre de that name. Puede hacer 40 días de ayuno sin comer ni You could do tomar 40 agua. days of fasting without eating or drinking. Si no es en el nombre de Jesucristo, no es aceptado en el If it's cielo. not in the name of Jesus Christ, it won't be accepted. Todo lo que se haga aquí en la iglesia, si no se hace en el nombre de Jesucristo, no puede ser aceptado en el cielo. Everything that's done in this church, if it's not done in the Nadie name of puede Jesus, pasar can never be al accepted reino de in los heaven. cielos si no es a través de Jesucristo. Nothing can be accepted in heaven Nadie va unless al it's through the Padre name si of no es por mí. Jesus. Gloria a Dios. Praise be to God. Qué lindo es el Señor. God is so beautiful. Amén. Dice el versículo 10, ya para terminar, gracias a Dios. Dije cada 12, mira, ya estoy terminando. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Oiga bien eso. Verse 10, and when they recognized him as the beggar who had sat at the beautiful gate, they were all surprised and amazed at what had happened to him. Amén. Todos lo reconocían. ¿Quién no lo iba a reconocer en Jerusalén? Who wasn't going to recognize him in Jerusalem? Le decían el cojo de la hermosa. They called him the lame. Todo el mundo lo conocía, que era el que pedía limosna, He el was always cojo. begging for money. Y cuando lo vieron alabando y glorificando a Dios, When they saw him praising and glorifying God, se admiraron de ese milagro. they were amazed at that miracle. Gloria a Dios. Hermano, allá en mi pueblo, Back in my town, ya murió, había un paralítico there was a paralyzed man who passed away already. que se llamaba Papo. They called him Papo. Y todo el mundo sabía quién era Papo. Everyone knew who Papo was. Todo el mundo sabía en la esquina que él se paraba a pedir limosna. Everyone knew the corner he was always at, begging for money. Y cuando usted iba y preguntaba, ¿dónde es que vive Papo? When anyone would ask, where does Papo Le live? decían, Papo vive ahí en tal sitio, porque en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Because it's a small town and everyone knows where Gloria a everyone Dios. lives. Y ese milagro, hermano, That miracle ese milagro fue visto por todos los que lo conocían allí. was seen by everyone that knew him there. Mas, sin embargo, los que But tenían que creer no creían. the ones that had to believe did not believe. Los líderes religiosos, The hermano, religious leaders, los que dirigían el pueblo, no creían en ese milagro. the ones who were in charge of the town, Con sus did not ojos. even see. Seeing with their own eyes, they still refused to believe. No hay peor ciego que el que no quiera ver. There's no worse blind man than the ones who refuse to Porque see. viendo la cosa dicen, no, eso no es así. Actually Que seeing quizá hicieron what una happened, they were trampa. saying, no, that can't Sí, be. es verdad. Hay muchos engañadores There's a lot of que people vienen en el nombre de Jesucristo a engañar a la gente. that come in the name of Jesus and Gloria are a ready Dios. of him. Yo recuerdo como en el año 80, yo creo, It's like 1980, un evangelista an muy famoso evangelical llamado Jim Jones. Yo no sé si ustedes se acuerdan. named Jim Jones. Hermano, esta persona arrastró muchas personas. This man took a lot of people. Él era un engañador, un falso. He was a false preacher. Él envenenó a más de 1000 personas.
He poisoned more than 1,000 Eso people. fue una tragedia grande. It was a terrible tragedy. Pero él era un engañador, hermano. But he was a false ¿Tú sabes lo que le preacher. hacía creer él a los hermanos, a los seguidores de él? He would make, you know what he would make these people Que believe? él podía convertir el agua en vino. That he was able to turn water into Y wine. decía a la gente, abre la llave. And he would say, open up the Y la faucet, gente abría la llave y salía agua. and water would come out. Después hacía una oración, ábrela otra vez. And then he would say a prayer, and he would have Y them la open abría. it again. Y salía vino. And wine would come out. Y todo el mundo And everyone danzando was allí. rejoicing and praising. Y era que el bandido tenía un tanque de vino en el basement. He had a tank of wine in the Era un basement. engañador y un falso. And he was just a false preacher. Gloria a Dios. He was a Tenemos que fake. tener cuidado con los engañadores. We have to be Porque en las very redes careful with sociales, yo people. viendo que le gustan las redes sociales, yo soy uno de Those ellos, that pero like yo, social media. no me dejo engañar. You have to be careful with that. Hay muchos engañadores en las redes sociales. There's a lot of fake people on Y social Satanás media. está más activo en las redes sociales que afuera. And Satan is very active on social media. Satanás está bien activo con los artistas y con toda esta gente With celebrities, para ganarse la juventud. to take the youth away, to take young people. Gloria a Dios. Pero fue maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Esa experiencia que hemos tenido hoy de Cojo de la Hermosa. Yes, it was a El beautiful milagro que el experience Señor what hizo. happened with this lame Los man. milagros no han pasado de moda. And miracles are not out of Como un libro style. que yo tengo que dice, la escuela bíblica no ha pasado de moda. Like a book that I have, Bible school is not Dios le out. bendiga, hermano. Hasta aquí God le bless you trago. all. Dios le bendiga. Y a gozarse allá arriba las damas. Alabado sea Dios. Dios añada bendición a su santa palabra en esta mañana. God bless the word today. Alabado sea Dios, el cojo de la hermosa. Aleluya. The name of the beautiful gate. Qué hermoso milagro este. What a beautiful miracle. Alabado sea el Señor. Praise be to Aquella God. gente